comienzo. Buenos días, es jueves 26 de enero, temprano. No vamos a decir la hora, temprano. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen Hola día. Omar, buenos días, muy buenos días. Aquí estamos dándole, hay temas, hay Hay, temas, hay, hay, hay bastantes hay temas, pues. temas. Fíjate que, bueno, partir primero con el avisito, vayan al Café Crónica Digital, Plaza Brasil, disfruten ahí de algunas cositas que hay ahí para pasar una bonita mañana, una tarde, una grata conversa. Exactamente, muy buen dato. Grato ambiente además para conversar, en fin, súper. Sí, pues, Sí, para conversar de todo tipo de cosas y a los que les gusta, a los que están obsesionados con lo que está ocurriendo en Chile, bueno, ese es un espacio para conversar, ahí, ¿no es cierto? Ahí está la claro, plaza pública en toda su dimensión. así es, Y se puede encontrar ahí con alguna gente, alguno que usted ve por aquí y en otros lados. así es, pues. No se Claro. extrañe. Bueno, yo quisiera partir el programa de esta mañana con un videíto, ¿ah? Juan Andrés, que yo creo que es bueno recordarlo porque hay mucha gente que de repente estas cosas las deja así como de lado, ¿no? Y sobre todo hoy que estamos en un contexto donde la CELAC acaba de terminar, donde se están dando una serie de situaciones a nivel internacional, ¿cierto? Eh, Recordemos esto, pues. Region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium. The lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. But why this region matters, with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. We just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. This region. Bueno, No es cualquier video, ¿no? no, a poco entendedor, buenas Propaganda, ¿no? palabras. Sí. No, estamos hablando de palabras mayores. Pero mira, Omar, yo ahí solo una cuestión. Ujú. Eh, y es importante decirlo, no como autorreferencia para nada, pero importante decirlo porque en Chile, la élite, transversalmente, incluso sectores que se dicen de izquierda, por un lado porque tienen miradas estratégicas de asociación con Estados Unidos y con el neocolonialismo europeo, ese es un dato de realidad, no es una interpretación. Pero por otro lado porque también les incomoda, les dificulta, les complica eh, instalar lo que significa para los procesos de transformación o de emancipación en nuestro continente la dominación del imperialismo norteamericano. Entonces lo omiten, como si no existiera, como si estuviéramos en el mejor momento de esta globalización capitalista que se está yendo a la cresta a nivel planetario porque está destruyendo el planeta. Esa es la realidad. Se está destruyendo el planeta. En un ciclo histórico muy breve, ¿no? Después de la caída de los socialismos reales, donde campeaba esta embriaguez de creer de que el fin de la historia y todo esto, estamos en donde estamos. Y no hay que solamente echarle la culpa a la pandemia. La pandemia agudizó lo que incluso antes gente del propio Fondo Monetario Internacional y otros advertían de que se estaba generando una situación de crisis mucho más profunda. Bueno, lo segundo es que nosotros en este humilde programa lo hemos dicho, amigas y amigos, lo hemos dicho varias veces. Esta misma generala, porque es una generala, no es un general, es una generala, ¿no? Porque a veces también en esto, a propósito de los temas
se relacionan con géneros, no género, géneros, también hay omisiones. Y entonces hay que explicitarlo, porque aquí ocurre que estamos frente a una generala, ¿no? Una jefa del Comando Sur de las Fuerzas Militares norteamericanas de intervención en nuestro continente, porque esos son de intervención, ha estado 2 veces en Chile. Lo decíamos en programas anteriores. Y ha dicho exactamente casi lo mismo. Pero le quiero agregar un antecedente. Cuando ha estado en Chile, ha señalado que la preocupación del imperialismo norteamericano es por la presencia de China en Chile y por la presencia de China en la región. Lo ha dicho explícitamente. De tal manera de que el diagnóstico es lo primero, y yo creo que bien ha hecho el presidente de la Revolución Cubana, bien ha hecho el presidente de Bolivia y otros líderes y lideresas de nuestra región que han salido al paso de este videíto, de esta intervención, en el contexto de lo que tú decías, Omar, de la muy importante reunión de CELAC en Buenos Aires que acaba de terminar. Sí, fíjate que esta semana se van dando situaciones bien importantes a partir de América Latina. La crítica del presidente López Obrador al envío de tanques por parte de Alemania, Sí. en una crítica muy clara, muy directa, muy ácida también a, a la OTAN, ¿no es cierto?, en este interés de querer seguir profundizando el conflicto y de extenderlo de manera innecesaria. Eso mismo, ¿no es cierto?, está muy claro dentro de la propia declaración del CELAC. Hay una crítica ahí y hay un llamado a terminar con el conflicto. Y creo que también en esta semana está esta conversación esperada entre Alberto Fernández y Lula en torno, ¿no es cierto?, a concretar e ir concretando esta moneda que se llamaría, me parece que Sur o algo así, y que habrá que ver qué consecuencias tiene y cuáles son las posibilidades que tiene y las críticas que se han ido desarrollando también por parte, obviamente, de los sectores neoliberales. Saltaron en Chile unánimemente, en términos Claro, transversales, porque no fueron solo los de derecha, también algunos que se dicen de izquierda saltaron. Saltaron, hay una cosa media atávica. Les saca del modelito que le tienen registrado, con mucha academia, en fin, qué sé yo, les alteró. Pero mira, Omar, sobre ese punto, yo creo que lo que hace el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina, empujar en la dirección de una necesidad. El otro día también lo decíamos, abramos un poquito del contexto. La India y Rusia acaban de acordar el intercambio entre los dos países, sacando para afuera la moneda hegemónica que es el dólar. El dólar viene en caída. Carlos Marx en su momento decía y proyectaba, y parece ser totalmente cierto, cuando las crisis del capitalismo llegan a puntos de referencia más estructurales, lo que no significa su desplome, pueden estar siglos destruyendo el planeta, como está ocurriendo ahora, pueden pasar siglos en la destrucción si no existen las correlaciones que provoquen una superación de esas crisis. Pero Carlos Marx decía, cuando llegan a ese punto, la expresión más brutal se da a nivel del sistema monetario. Y lo que estamos entrando con fuerza es eso. Entonces lo que hace Rusia y la India, lo que hace China, lo que hace Sudáfrica, lo que hacen Irán, lo que hacen ahora Brasil y Argentina es buscar un camino que permita efectivamente estabilizar las economías nacionales y regionales en el contexto del multilateralismo. Si aquí el punto de referencia, Omar, y que obviamente la defensa sistémica de los medios hegemónicos a las expertas y expertos que han salido atávicamente, que no es el momento, que aquí, que acá, es porque simplemente la mirada del localismo está sobre la base de la defensa del sistema de dependencia que tiene la economía chilena hacia las transnacionales y hacia Estados Unidos y Europa. Eso es, no es otra cosa.
no están defendiendo los intereses nacionales. Lo que están defendiendo es un modo de acumulación económico-financiera. Eso es lo que están defendiendo. Están defendiendo la subordinación al Fondo Monetario Internacional, que les dice la moneda esa es una locura. Y lo que está haciendo el gobierno de Brasil y lo que está haciendo el gobierno de Argentina, que, ojo, tengo entendido que han conversado, no solamente lo instalaron en CELAC, han conversado también con otros países, incluido Chile. Han conversado, han buscado diálogo. Lo que está haciendo es apresurar un camino que va en la dirección de la emancipación, porque la emancipación es lo que te permite pervivir en este mundo brutal, cavernario, violentísimo, en distintos planos, las economías nacionales y este multilateralismo que CELAC profundizó con mucho sentido de urgencia. Eso es la moneda única. Por otro lado, contextualmente, desde el punto de vista histórico, moneda única en nuestra región, en nuestro continente, por décadas y por décadas que se ha planteado. Esto no es algo tan nuevo, no es algo tan nuevo. No, está hace tiempo. Otra cosa, Juan Andrés, dentro de esta misma línea de lo que está ocurriendo en América Latina, bueno, Dina Boluarte, ¿no es cierto?, se dirige a la OEA y en la OEA hace un discurso de defensa, ¿no es cierto?, en donde ella niega las acusaciones, en donde en definitiva busca el apoyo de la OEA y aparentemente la OEA se lo da. Entonces se da esta situación en donde la OEA, ¿no es cierto?, le presta, por decir, le presta ropa, para decirlo de forma popular, ¿no? Le presta ropa a la señora Boluarte, y por otro lado, desde la CELAC se hace una crítica muy severa a, a la conducción y al golpe de Estado. En definitiva, que hay algunos que cuestionan eso, cuestionan esta idea de cuando uno dice que hubo un golpe de Estado, y lo cuestionan principalmente al alero, al alero de esta iniciativa de Pedro Castillo, ¿cierto?, de querer disolver el Congreso. Y entonces olvidan algunos elementos muy fundamentales. Olvidan que el presidente Pedro Castillo en realidad tenía muy poco margen de movimiento. Olvidan de que la élite peruana ni siquiera quería que asumiera como presidente. Hicieron todo lo posible para que eso no ocurriera. Y cuando ocurrió, lo que hicieron fue golpear cada vez que se nombraban ministros. O sea, nunca lo dejaron gobernar. Siempre hubo una actitud de querer violentar la soberanía popular. Entonces, cuando uno está planteando esta idea de que a Pedro Castillo se le aplicó una fórmula de golpe de Estado, es porque los golpes de Estado se pueden hacer de diferentes maneras. Si no, preguntémosle al presidente Zelaya. Si no, preguntémosle al presidente de Paraguay, el que era obispo, y así otros. Si no, preguntemos, ¿no es cierto?, también de otra manera lo que se hizo con el recién electo presidente boliviano, Evo Morales. Y en lo que concluyó eso, y cuál es el tránsito en el que está Bolivia hoy. Entonces, cuando uno mira ese contexto, uno entiende, ¿no es cierto?, que el Congreso peruano, que ni siquiera tiene un contrapeso, sino que la Constitución le da un particularísimo poder, diría yo. Un particularísimo poder en condiciones con una élite gobernante, porque ellos son en definitiva los que están gobernando, ellos son los que están tomando las decisiones, con gobiernos incapacitados, no tienen fuerza. Claro, ahora ahí hay que agregar a lo menos unas cuestiones sustantivas y voy en la línea de lo que tú señalas, Omar, que lo comparto absolutamente. Primero, la OEA ya estuvo en Perú y hizo el show, y Almagro es un títere brutal del imperialismo norteamericano. Aquí también lo hemos dicho, lo hemos entregado como antecedente. La anterior embajadora, otra embajadora de Estados Unidos en Perú, agente de la CIA,
agente de la CIA explícitamente, o sea, no estamos diciendo ni teorías conspirativas, a mí me carga esa cuestión, estoy dando datos reales, ¿no? Además que se han difundido públicamente, no es ningún secretismo. Por lo La demás. actual, claro, la actual también. ¿Sí? El imperialismo norteamericano tomó la decisión de voltearse al gobierno de Pedro Castillo a propósito, porque ¿qué sacamos con ser tan dicotómicos o tan binarios en nuestros análisis, en el caso, digo, de Chile, donde una de las cosas, para mi gusto, más nefastas que se ha producido es cómo en la hegemonía, particularmente político-mediática, la cuestión binaria se transforma en una especie de mecanismo que busca ordenar las mentes y busca ordenar la realidad, y una cosa que seamos ordenaditos, y una cosa que yo por lo menos cuestiono mucho, porque ha empobrecido y ha deteriorado la capacidad de análisis del punto de vista del conocimiento social. Esa es la parte que me preocupa. La parte comunicacional, la parte de lo que la sociedad construye. Después le pedimos a nuestras jóvenes y jóvenes, a nuestras adolescentes y adolescentes, les pedimos que tengan capacidad de reflexión cuando lo estamos llevando derecho. Lo decía el otro día un estudio de Harvard, si no me equivoco, a propósito de que a algunos les gusta tanto citar, decía esto, o sea, el empobrecimiento de la formación social de las adolescentes y los adolescentes chilenas y chilenos. Es muy profundo. Bueno, pero dicho esto, primero, la OEA ya está metida con sus garras en Perú. Lo que pasa es que no ha podido. Segundo, Estados Unidos decide, el imperialismo norteamericano decide apresurar el golpe de Estado en Perú porque, por lo que decíamos, por lo que dice la generala, porque ellos están preocupados por el litio, están preocupados por la energía, están preocupados por el agua, están preocupados por todos esos recursos minerales, recursos energéticos que en el diseño del plan programático de Pedro Castillo, de su gobierno, iban en la dirección de nacionalización. Y otra cosa, en la dirección de asociaciones con el Estado chino. Eso es en concreto lo que apresura el golpe, que es lo mismo que pasó en Bolivia. Apresuraron el golpe también en esa misma dirección. Paréntesis, medios financieros mundiales han considerado a Bolivia como el país de mayor eficacia en el tratamiento de la inflación. Queda en el segundo país a nivel mundial de buen tratamiento del tema de la inflación. No es poco, ¿eh? Después de la pandemia entonces, o durante la pandemia que no ha terminado, calificar a Bolivia. Y segundo, aparece Bolivia como uno de los países de mayor crecimiento en beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos. Esa es la gran diferencia con Chile. Esa es la gran diferencia con Chile. Y lo que está demostrando Bolivia es que se puede, a pesar de que les han dado golpes, a pesar de que los han reprimido brutal y criminalmente, como lo que está ocurriendo en Perú. Entonces yo diría, Omar, de que en el caso de Perú, es que duda cabe que hay crímenes de lesa humanidad, hay masacre, las Fuerzas Armadas peruanas se están manchando de sangre y van a quedar marcadas para la historia futura, así como quedaron las chilenas durante el golpe y después del golpe, porque eso no pasa. Eso no va a pasar. Si alguien cree que porque no se habla, porque el pacto transicional repuso y resignificó a Pinochet como como un general buenito, después estuvo en el Senado como vitalicio, no pasan. Esas cosas no pasan. A pesar de la amnesia y la impunidad, no pasan. A Perú le está pasando algo muy duro en ese sentido. La masacre es tremenda. Van más de 60 personas asesinadas. Los medios hegemónicos en Chile hablan de la protesta y que la protesta genera la masacre. Es estrictamente falso. Falso, es una mentira. En Perú hay una masacre ordenada por la actual jefa de Estado para reprimir a un pueblo que protesta en las calles. Pacíficamente, es obvio que lo está haciendo pacíficamente. Es obvio. Se habla de Es muertes, obvio. no de asesinados. No, y que la causa son las protestas. Claro, No, gente que aparece por ahí porque es hizo terrible algo lo que equivocado. hacen los medios hegemónicos transnacionales. La Deutsche Welle se mete también en eso, la CNN, no hay ningún medio transnacional que diga los crímenes que se están cometiendo Pero sin embargo, en la CELAC, la mayoría de los jefes de Estado
sí hablaron de crímenes y de violaciones a los derechos humanos graves. Eso es muy importante. Sí, fíjate que ahí se produce también no sé si un cambio de giro, pero una intensificación en el discurso del presidente Gabriel Boric. Ahí no. Hay otro tipo de cosas que uno podría cuestionar que se dijeron ahí en ese minuto, pero en cuanto al tema peruano, de hecho fue muy criticado. Toda la prensa chilena, ¿no es cierto? En la prensa oficial, buscaron expertos de diferentes lugares para decir que no era conveniente lo que el presidente Boris había dicho en este caso, ¿no es cierto?, que con un país vecino. Yo creo que el presidente Boris sí hay un cierto cambio y se sumó, porque esa es la verdad, a las múltiples voces, porque son múltiples y muy diversas, de condena al criminal bloqueo al pueblo cubano. Y ahí tienes otro crimen de lesa humanidad. Porque aquí en Chile, la hegemonía mediática y política, y que en el silencio, de alguna manera cómplice de sectores que se dicen de izquierda respecto a esta situación, coayuda a que se mantenga el bloqueo. Eso es. Entonces es re fácil salir a los foros internacionales a denunciar el bloqueo de todo, pero distinto es cuando tú lo haces en situaciones donde tú sabes que tienes un adversario como es la brutal derecha chilena y los medios hegemónicos, donde te van a agarrar, pero así y dar vuelta si tú dices la solidaridad con Cuba y término del bloqueo, porque aquí la situación que está viviendo el pueblo cubano, la causa es el Partido Comunista de Cuba, es la aplicación del socialismo, es la revolución, esa es la causa. Como en Venezuela la causa es Maduro, Chávez, Y yo creo que incluso socialismo del la siglo propia, XXI, bla, bla. exactamente, la revolución cubana, yo creo que tiene que, lo digo con mucha humildad, tiene que tomar mucha conciencia de eso. Porque si no, también se producen situaciones donde las propias personas y quienes defendemos los procesos emancipatorios quedamos medio en el aire, pues. Yo lo digo con toda franqueza, quedamos medio en el aire si aquí en Chile quien levanta la voz para solidarizar con Cuba, con Venezuela, y con los procesos emancipadores nos sacan la cresta, nos estigmatizan, incluso nos golpean. No estoy exagerando. Entonces también yo creo de que es súper importante en este contexto, particularmente en el empeño que está haciendo el movimiento de emancipatorio de la región, la expresión más importante, la CELAC. Fíjate que yo creo que a mí me admira profundamente lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente López Obrador. Sí. Lo que ha hecho, no solamente lo que ha dicho, lo que ha hecho, porque es súper importante. Y esto no significa que uno se vaya para el lado de la cosa de que no hay que dialogar. No, si siempre hay que dialogar. Hasta en la guerra se dialoga, incluso con el enemigo. Pero eso no significa no definir posiciones claras del punto de vista. Yo en ese contexto creo que efectivamente el presidente Boris se sumó a esta expresión multilateral mundial de condenar el bloqueo y no solamente condenarlo, sino que exigirle al imperialismo norteamericano que lo termine. Y Sí. terminarlo significa empezar a tratar a Cuba como un país soberano donde el intercambio comercial, el intercambio tecnológico, sacar definitivamente las medidas que afectan directamente a las familias cubanas, a las familias que viven en ese país. Las afectan directamente. Mira, lo contradictorio, Mari, con esto cierro esta parte, es que Cuba, en medio de la crisis aguda de la pandemia, logró hacer sus propias vacunas porque el bloqueo del imperialismo norteamericano le impedía una relación con otras naciones para poder apresurar ese proceso. Y lo lograron hacer igual. Pero te digo, los sacrificios son enormes. Y creo de que la CELAC tiene el mérito de reconocer las diferencias, las diversidades que existen en nuestro continente. A mí me parece de que la definición de armar una mesa continental para ver los temas de migración es que eso gritaba. Eso se Sí. viene planteando hace meses. Llega un poco, de mi punto humildemente lo digo, llega un poco atrasado. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo luego, porque si no, el efecto no va a ser el que se busca.
Hay otras medidas concretas en esa dirección que también están planteadas y que yo creo que Chile debe jugar un papel muy dinamizador de esos procesos. Me parece súper importante. Sí, a mí me parece que el tema de la CELAC es que vuelve en el fondo a América Latina como un conjunto, todavía en una posición todavía tibiona, todavía, como se dice, precalentando para entrar a este partido, ¿no? Sí, A este duro partido de la geopolítica y de una geopolítica liberadora, para diferenciarla de otra geopolítica, eh, está en esa declaración, por ejemplo, se hace un llamado de atención y se le pide al gobierno de Gran Bretaña que retire, ¿no es cierto?, y dejen de concebir como OTAN las Malvinas como una base militar. Y eso me parece muy fuerte y muy importante, muy, muy importante. absolutamente. Eso como dentro de lo que tú también destacas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las problemáticas que hoy día existen en el continente y que lamentablemente difícilmente van a poder ser resueltas si no es por nosotros mismos. Si no es por nosotros mismos, porque no van a venir otros a ofrecernos una salida. Y si llegaran a ofrecernos algo, esas salidas siempre van a ser a cambio del litio, del cobre, de esto, de lo otro, de aquí, de allá, siempre perdiendo por lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que hace CELAC es venir y reafirmar la voluntad de un conjunto de países de América Latina que pretenden en el fondo articularse y ver si se puede caminar juntos y hasta dónde se puede hacer, con las limitaciones que hoy día también existen. Hay que pensar la situación en la que está Perú, la situación en la que está Bolivia, en la propia Argentina, Brasil mismo, ¿cierto? Que están en momentos clave y en momentos donde la disputa hegemónica es muy fuerte en sus propios países. Para no hablar de Chile, ¿no es cierto? Directamente también, que estamos más o menos en lo mismo. O sea, Claro, es un momento complejo y sin embargo en eso se da un paso en rumbo a la unidad. yo creo, Omar, que en ese camino, estoy muy de acuerdo, en ese camino, para mi gusto, lo peor es poner las diferencias entre naciones desde el punto de vista de los perfiles de sus gobiernos, porque eso en el fondo es no querer avanzar y en el fondo ocultar que determinados gobiernos privilegian la dependencia, la subordinación hacia el imperialismo norteamericano y hacia las transnacionales del eurocentrismo. Eso es. O sea, el regreso de Brasil a la CELAC es porque el gobierno títere del imperialismo de Bolsonaro lo había sacado a Brasil de la CELAC. Y en su Claro. momento original, cuando estaba Kirchner, cuando estaba Lula, cuando estaba Chávez, cuando estaba Michelle Bachelet, hay que reconocerlo y decirlo, ¿eh? Porque a algunos les gusta olvidarse de muchas cosas para un lado o para el otro. Pero cuando estaba Rafael Correa, cuando estaba Evo Morales, en fin, cuando estaba Uribe como presidente de Colombia, y había otros presidentes de derecha, el avance fue muy significativo, porque yo creo que las políticas de Estado, desde el punto de vista de Estados nacionales, en relación a la bilateralidad y a la multilateralidad, adquieren códigos que hay que considerarlo. Y en este momento, la situación del planeta, yo te diría, Omar, exige urgencia. Exige urgencia. Mira, caso chileno. El multilateralismo para Chile es clave con un modelo de desarrollo distinto al actual para la supervivencia en el tema medioambiental, hidrógeno, recursos naturales, energéticos, vida humana, no solamente la biodiversidad animal en general, vida humana, estamos hablando de eso, o acaso nos olvidamos de la zona de sacrificio, de Ventana y de un montón de otros lugares más. O sea, es la pervivencia lo que se está jugando si esto no es un alaraqueo. Yo entiendo que hay gente en este país que vive en otro planeta, po. O sea, viven en otro planeta donde se las arreglan para tener oxígeno, para tener verde, para tener muchos recursos económicos, en fin, muchos recursos económicos. Hay que considerar que hay 7 familias que controlan la economía real de Chile. Ese es nuestro... Entonces, claro, ahí hay otros códigos y la sensibilidad mínima del punto de vista de humanidad mínima tampoco existe en esos sectores.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile? Lo hemos dicho otras veces, en las próximas semanas y meses esto se va a agudizar desde el punto de vista socioeconómico. Ya está mal la cosa y se va a agudizar. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario un trabajo multilateral, rápido, intensivo, dinámico, que te permita interactuar sobre los temas de migración? Mira, por eso te digo, Omar, cuidado, no le pongamos tanta liviandad a acuerdos que se dieron en CELAC, pero que Chile tiene que apurar el tranco, no tiene que estar esperando como si le interesara o no. El tema del litio, si aquí está claro que la disputa entre las transnacionales, lo dice la generala Yankee, es por el control del litio. Ellos van por el control del litio y de las baterías, porque lo que les interesa son las baterías. En un planeta y en un mundo en donde en mucho menos de 50 años el sistema eléctrico va a ser el sistema en muchos aspectos de las economías reales, en muchos, transporte, tecnología, mucho. Entonces, esas son las cosas que se están jugando. Bueno, Cuba demuestra positivamente, incluido el bloqueo criminal y brutal, lo importante que es tener una tecnología para cosas tan necesarias, urgentes y humanas como las vacunas. Y el propio Piñera en su momento reconoció que en Chile tuvimos vacunas porque muchas décadas antes, gobierno de la Unidad Popular, gobierno de Frei Montalvo, gobierno de Alessandri, venía de mucho tiempo atrás la construcción de un diseño estatal, no privado, porque al privado le importa un carajo en Chile cosas como esta. Un carajo, si no hay negocio por medio con rentabilidad alta, les importa un carajo. Eso lo demuestra la historia, yo no lo estoy inventando. La historia lo demuestra. Pero aquí el Estado había construido una arquitectura que te permitió ahora recurrir a ella para efectos de hacer un sistema de vacunas que en pocos meses, y eso se activó. Y eso lo reconoció el propio Piñera. Pues el propio Piñera reconoció esa herencia tan importante que tuvo desde el Estado Nacional. Entonces yo creo que ahí hay un tema, Omar, que es importante también considerarlo. Juan Andrés, ya que estamos en Chile y bueno, una situación, ¿no es cierto?, que ha ido dando, ha estado en el centro, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta filtración de audio que se había dado en la Cancillería y que involucra, ¿no es cierto?, al embajador argentino y que evidentemente trae una incomodidad, una más de las tantas que se han venido dando al alero del gobierno, con reacciones de todo tipo, desde pedir el puesto de la ministra, hasta, bueno, alaraca de todo, desde todos los puntos, de donde sea, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación enmarcada, ¿no es cierto?, dentro de un sinnúmero de autogoles que van sucediendo y que uno ya a veces no se los Pero, puede explicar tan bien, ¿no? Omar, mira, yo lo decía el otro día en una entrevista que me hicieron en Desconcierto, pero creo que hay varios análisis que andan dando vuelta y que yo también creo que es importante considerarlos, porque Ujú. a ver, qué duda cabe de que necesitamos mejorar sustantivamente. No es así hacer cositas, no es así. Necesitamos mejorar sustantivamente la gestión gubernamental en todos los planos, en todos. Y yo esto lo digo desde la lealtad que tengo con mi gobierno para que nos vaya bien a todas y todos. Porque a comienzos de año pasado, cuando se levantaban voces propositivas y críticas, surgían con cierta prepotencia descalificación a quienes hablamos así, desde mi propio sector. Bueno, las cosas han ido como han ido, o sea, nosotros de alguna manera dijimos que el 4 de septiembre podía ser lo que fue, no en la dimensión que fue, pero dijimos antes que podía ser, porque habían errores no forzados. El tema de la crisis social y económica que se ha enfrentado muy tardíamente, pero muy tardíamente, se puso, yo lo dije del año pasado, mucho antes del 4 de septiembre, y lo dijeron varias y varios. El triunfalismo cegó, pero parece que hay gente que ni siquiera ahora, con todo lo que está pasando, quieren reconocer o asumir que es necesario hacer giros, sino se suben arriba de la cosa, así como si fuera todo súper complicada esa actitud. Yo creo que hoy día lo que se requiere es, pero qué duda cabe, un diagnóstico, un análisis y medidas
que no tenemos mucho tiempo, tenemos semanitas nomás, febrero puede ser para eso, para poder mejorar en todos los planos la gestión de gobierno, presidencial, ministerial, en fin, en todos los planos. Eso pasa necesariamente por una, más que entendimiento, por una comprensión sólida de las dos coaliciones que somos parte del gobierno. Y no en cosas menores, no en cosas pequeñas, no en cosas de descalificación, de dimes y diretes, como ha ocurrido en estos últimos días. No sirven para nada, para nada. El problema, de mi punto de vista, Omar, no es que aquí haya, que unos tironean políticamente para allá y otros para acá. Si fuera eso, mira, uno podría decir, bueno, pero entonces que se resuelvan sobre la base de que si hay diferencias, que se superen las diferencias y que los que están en diferencia y no quieren estar más. Pero el problema es mucho más grave que eso. Yo lo pongo así, mira, a ver, si una de las dos coaliciones se fuera del gobierno, ¿quedamos mejor? No. Cualquiera de las dos. ¿Quedamos mejor? ¿Alguien cree que nos va a ir mucho mejor? Si está solo Aprueba Dignidad en el gobierno o está solo la coalición Socialismo Democrático, nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor en ese parlamento que tenemos, que es lo que es. Que es lo que es, que la distancia de la ciudadanía, y yo la comparto, es tremenda, porque cada día que pasa eso es peor. Y se dieron el lujito de muchas de esa gente de descalificar la constituyente, no tanto en general, sino que a la gente del pueblo, la tía Pikachu, el otro día el señor Osandón, descalificándola. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Yo ahí vuelvo a nuestro querido gran poeta, Zurita, sobre lo que describió, lo que él definió lo que era la constituyente. Pero en fin, digo esto porque aterricemos, si la gestión política de gobierno tiene que ver con un programa y tiene que ver con una gestión política de diagnóstico. Volvemos sobre lo mismo, económico-social, la situación de la mayoría de las familias chilenas es muy re mala, es muy re mala. Alguien a mí me puede decir que esto es un invento, que la gente la está pasando bien, por favor, mínimo de sensibilidad. Y por otro lado, temas como la seguridad, que ya terminemos, pues si nadie cree que el problema de la seguridad se resuelve solo y exclusivamente con más carabineros. Pero mire amiga y amigos, fíjese lo que hizo la derecha. La derecha boicoteó que las Fuerzas Armadas se involucraran en cuestiones súper específicas y concretas. Lo boicoteó. Ahora, por la gestión desde el Ministerio del Interior y Defensa también, se logró reponer y se aprueba eso en el Senado. Pero la derecha buscó hacer daño, porque a la derecha no le importa en rigor el tema de la seguridad en los territorios, en las poblaciones. A ellos le importa sacar provecho, desde los 90 que lo hicieron. Por eso es que bajo los gobiernos de derecha, Piñera, en los dos gobiernos la cosa fue peor y también bajo los gobiernos de la concertación también fue peor. Si este es el primer gobierno que de verdad está haciendo esfuerzos de verdad para enfrentar estos flagelos que vienen de tantos años, y lo está haciendo. Pero mire el comportamiento, o sea, yo digo, Omar, estos son los temas que cuando yo me refiero a la necesidad de mejorar sustantivamente la gestión política de gobierno, presidencial, ministerial y todo, a esto me refiero. Ahora, si a uno lo van a descalificar, lo van a poco menos que acribillar porque da estas opiniones, análisis, propuestas, chuta máquina, estamos en el peor de los mundos, porque el rey desnudo queda corto. La metáfora del rey desnudo queda corta nomás. O sea, estamos tan bien, lo hemos hecho tan bien, que incluido lo que pasó ahora en Cancillería, que bueno, entonces sigamos para adelante, ¿no? Echémosle para adelante, como si esta cuestión fuera tan simple. Con una Cancillería que además ha sido errática durante todo este tiempo, en realidad. A Claro algunos que, les puede gustar mucho, ¿no? A algunos, por cierto, esto pero también es discutible, pero desde mi punto de vista ha sido errática desde el inicio. hay un tema de definición de política exterior. Mira, el tema de la migración lo veníamos planteando desde que incluso se ganó en segunda vuelta y distintas fuerzas políticas, en particular el Partido Comunista, al cual yo he representado que se repuso después de meses, porque no estaba la Mesa Nacional de Aprueba de Dignidad, lo veníamos planteando desde ese tiempo, la necesidad urgente, desde marzo del año pasado.
la necesidad urgente de instalar una mesa multilateral para enfrentar el tema de la inmigración en todos los planos, plano policial, plano de estándares mínimos de pervivencia para la ciudadanía que migra, que va a seguir migrando, en fin, muchas cosas, y no se escuchó nomás, pues, ¿y para qué estamos con cosas? No se escuchó, se empezó a enfrentar parcialmente, ahora tenemos la nueva oportunidad, porque CELAC dio el paso, y dando el paso, tú puedes involucrar a Naciones Unidas, puedes involucrar a la ACNUR, puedes involucrar incluso a las institucionalidades religiosas que tienen experiencia sobre estos temas, y no es menor, no hay que excluir a nadie. Y si hay que sentarse a conversar con uno, con otro gobierno, ahí es donde yo te decía, Omar, yo creo que uno de los grandes errores de la política exterior chilena en el último año fue poner por delante temas que tienen que ver con el carácter de los gobiernos. Y tú cuando haces relaciones multilaterales y bilaterales y tratas este tipo de problemas, los códigos cambian. Entonces, qué bueno que de una vez por todas se empiece mínimamente a hacer un tratamiento distinto a Venezuela, por favor, un país tan importante en la región. Hasta los yanquis, weón, hasta los yanquis están negociando con... Hasta los yanquis, por favor, entienda nuestra Cancillería y entienda nuestro gobierno. No podemos seguir escuchando al imperialismo norteamericano y a su subordinado en este país. Eso va contra el Estado Nacional, contra los intereses del Estado Nacional chileno. Intereses del Estado Nacional chileno. ¿Qué hicieron los yanquis? Los yanquis negociaron en las últimas semanas con Venezuela, lo decíamos el otro día, más de 4, 5, 6 barcos de la Chevron, una de las transnacionales más grandes del petróleo a nivel planetario de origen yanqui, ya entraron a Venezuela. ¿Para qué? Para llevarse petróleo. Y nosotros y nosotras preocupados de qué, o acaso es incompatible establecer rápidamente una relación bilateral con Venezuela en todos los planos, en todos los planos. Eso es incompatible si el propio presidente y si sectores del gobierno, porque no somos todos. Yo espero que no sea, que no todos, pero no somos todos los que somos parte del gobierno, que tenemos la visión que tiene el presidente y otros sectores de nuestro gobierno muy respetables, porque él es el jefe de la diplomacia respecto de asuntos internos de Venezuela. Yo discrepo, pero respeto. Pero en la política bilateral, eso no puede ser un casus bellis. No puede serlo porque daña al Estado Nacional chileno. Mira, ¿qué es lo que está diciendo la generala? No se metan con China. Por dos razones. Una, porque si se meten con China, nosotros consideramos que los intereses nacionales de Estados Unidos se van a afectar. Y les vamos a dar Perú, Bolivia. Aquí se rieron algunos en los medios de comunicación hegemónicos, se rieron cuando en Argentina intentaron matar a Cristina Fernández. Entonces yo creo que aterricemos y ojalá que en estos planos, digo, seguridad, que yo creo que se está avanzando, mira, un logro concreto. Lo más probable es que se vaya a reponer la mesa nacional. Y eso significa presupuesto, significa recursos, significa apurar el tranco para efectos de enfrentar el flagelo más brutal que tenemos en Chile en este momento. Y que yo creo que tardíamente algunos sectores de mi sector se han dado cuenta de la gravedad del fenómeno. De la gravedad. Crisis económico-social, hemos dicho otras veces. Las medidas tomadas hasta este momento por parte de nuestro gobierno son buenas, pero totalmente insuficientes. Insuficientes, y hay que adoptar medidas rápidas. Vamos a tener que defender como sea la reforma tributaria y la reforma de pensiones, porque la derecha no va a dar gratis estas reformas. Entonces creo que es un tema, es una situación compleja que yo creo que requiere, ahí sí que creo que requiere unidad, pero unidad para eso, para esto, no para qué. Unidad para qué. Para mirarnos y sacarnos los dientes, para decirnos dimes y diretes, que tú eres aquí, que tú eres allá, que los problemas de esto, para pelear por cargos.
Para eso Yo estamos jodidos. fíjate que creo que, Juan Andrés, que en eso pareciera ser que hay un ambiente, hay un clima, ¿no es cierto?, que se ha manejado dentro de lo que nosotros llamamos la élite política y que tiene que ver con estar dentro de una especie de caja, dentro, ¿no es cierto?, de algo en donde no se ve hacia afuera lo que está ocurriendo. Y por tanto, todas estas disputas sobre el puesto más, el puesto menos, si van a haber, ¿no es cierto?, tales personas o no, sobre si vamos a ser principistas en el tema en el tema de las relaciones internacionales y principistas bien extraños por lo demás, muy, muy extraños como principistas, muy extraños, con un gobierno que también te exige desde el punto de vista que establezca ciertos principios occidentales de defender la democracia, de defender los derechos humanos, perdón, y estamos hablando de un gobierno que le está entregando armas a personas que reivindican el nazismo, abierta y claramente, ya ni siquiera en forma oculta, Sí, ya ni siquiera en forma oculta, abierta claramente. O sea, ya ni siquiera eso, ya ni siquiera, ¿cómo será que ya ni siquiera eso lo discuten? Ni siquiera defienden que no sea así. sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú empiezas a colocar barreras en tu sector a países porque tienen diferencias ideológicas, políticas contigo, y que se manifiestan de diversas maneras dentro de los propios estados, vamos a estar en problemas serios. Mira, la Vamos a estar... política exterior chilena tiene una tradición y francamente es importante esa tradición. Yo creo que hay antecedentes muy importantes. Por ejemplo, si yo no me equivoco, gobiernos, no precisamente de izquierda en Chile, nunca estuvieron de acuerdo con excluir a Cuba del sistema de relaciones multilaterales e internacionales de la Sí, pues, región. presidente Alessandri, sí, ¿Sí? don Jorge, Entonces, sí, entonces por en ejemplo. en un país donde todavía tienes toda la interacción que hay a nivel planetario, yo creo que las exclusiones son muy Claro, complejas para los y que tenía que intereses ver con una nacionales. conducta, ¿no es cierto? Con una línea, y esa línea se rompió, Sí, claro. y Sí, esa línea se sin rompió. duda. Yo creo que otra cosa que, bueno, y que yo los invito en realidad a quienes ven este programa, a que busquen hay un artículo, ¿no es cierto?, que aparece en el Libero, un artículo bien particular donde nuevamente el señor Lagos, ¿no es cierto? Juan Andrés aparece ahí, ¿no es cierto? En horas decisivas, Juan Andrés Lagos toma fuerza en el PC para conformar el comité de expertos y ahí hacen todo un detalle, ¿no es cierto? Toda una cosa. Eh, yo creo que es mejor que lo lean y que vean qué es lo que se está planteando ahí, ¿no? Ahora, si tú te quieres referir en algo de pasada al tema, bien, pero Omar, que lo lean, que lo lean. Lo único que yo digo, el Libero es lo que es, un medio de derecha anticomunista brutal. Cita, dice que hace referencia a fuentes comunistas en el artículo, y además está escrito por una persona, y lo digo con todo respeto, no para descalificar, ojo, está escrito por alguien que se llama Jaime Sánchez. Y esta persona, que se supone que escribió esto, hace referencia dice, a fuentes en el partido, en fin, hace toda una construcción. Léanla porque es súper mala leche el artículo. Y no es la primera vez que ni el Libero ni de estos sectores, amparándose en supuestas o fuentes internas, hacen ataques tan virulentos hacia mi persona y hacia otras personas también de nuestro partido. sí, pareciera que ahí hay algo extraño que se está manejando a partir de eso, se está usando ese espacio. De lo que uno observa desde como simple lector, ¿no? Y Juan sí, Andrés, Omar, dime, yo solo para terminar nomás, porque estamos con los tiempos, en fin, sí, yo fíjate que creo que en este contexto y en los desafíos que vienen, es urgente fortalecer la izquierda en Chile. Yo no hablaría de dispersión porque hay diferencias. Yo tengo entendido de que hay todo un sector donde uno puede visualizar ahí un liderazgo del alcalde Char. Hay expresiones que se dan en torno a Modatima, el liderazgo de Rodrigo Mundaca.
hay otras fuerzas, igualdad, en fin, esta, qué duda cabe, aprobodignidad, ¿no? Aprobodignidad como tal. Pero yo siento de que llegó la hora urgente y necesaria de fortalecer la izquierda en Chile para la gestión de gobierno, pero también para los desafíos que vienen, en todos los planos, en el terreno social, en el terreno de activación de la lucha y del protagonismo de las masas, del pueblo, de las y los trabajadores. No puede seguir así esto, no puede seguir. No puede seguir, no es suficiente que nos alegremos y estemos todos abrazaditos y está, no es suficiente. O sea, si no reconocemos que es necesaria una articulación rápida, urgente e intensiva de expresiones sociales tal cual como son, no como las queremos a veces, excluyéndonos con quien no se parece mucho a una o a uno, con los codazos para allá, los codazos para acá, yo diría la izquierda, desde el punto de vista de perspectiva programática, emancipadora, tiene que incidir en la articulación urgente del movimiento popular ciudadano, particularmente trabajadoras y trabajadores. Yo sé, lo he dicho otras veces aquí, que la Central Unitaria de Trabajadores está haciendo ese esfuerzo. Y creo que hay otras expresiones que tienen que hacerlo. Y los partidos que somos por misión histórica, fundamental, protagonista, o intentamos serlo, es un desafío muy recontra grande. O sea, de aquí no sirve mucho decir esto y no hacerlo. Pero la verdad es que si uno mira, por ejemplo, las expresiones estudiantiles en todos los planos, están ahí, están en una latencia, pero no tienen incidencia. El movimiento municipalista, que es muy fuerte en Chile, pero creo que también requiere una activación mucho mayor. O sea, eso hay que hacerlo con mucho mayor intensidad. Creo que ese es un tema. Y en ese contexto entiendo el fortalecimiento de la izquierda con capacidad de alianzas, no de exclusiones, de alianzas en todos los planos. Alianzas en todos los planos, porque lo que uno ve al frente, mira, lo quiero poner en una cierta fotografía. ¿Qué es lo que uno ve al frente? Una derecha que crece, que tiene tremendo poder hegemónico, tremendo poder económico, tremendo poder fáctico, las tiene todas, tremenda representación en el Parlamento. Entonces están dejando que corran Evelyn Matei, Parisi, que corran, Codina, el alcalde de la Florida, que corran, que vayan nomás, que vayan, Kast. Y yo creo que si no revertimos esta situación, los resultados ni electorales ni de otro orden no tendrían por qué ser positivos. Tenemos muy poco tiempo para ese desafío. Ahí me quedo. Juan Andrés, ya para ir brevemente cerrando, ¿no? Brevemente cerrando dos cosas. A propósito de lo que tú dices, mira, la semana pasada hubo una mesa conversatoria, yo diría introductoria, a acercarse a Francisco Bilbao. Ahí hubo algunas ponencias de diversas personas, algunos profesores de filosofía, gente del mundo social, humildemente uno también desde la perspectiva de la sociedad de escritores. Y claro, uno va viendo, ¿no es cierto?, cómo desde el origen de la República van surgiendo posiciones también que son distintas. Entonces la invitación nuevamente a que lean a Francisco Bilbao, a que lean a este personaje que tiene un sentido, yo diría, desde la perspectiva de la libertad muy profunda, desde la perspectiva de ser un antiimperialista muy profundo, de ser una persona que reivindica el derecho de los pueblos ancestrales, no solamente en Chile, sino que también en América Latina, de una persona que también reivindica y observa y ve desde muchos otros puntos de vista el tema religioso. Hay una invitación ahí a leer a Francisco Bilbao en estos 200 años. Yo creo que a las izquierdas les haría muy bien, sobre todo en el contexto que estamos, ¿no es cierto?, de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Así es, pues. Y termino
Y termino con dos poemas breves, cuyo tema que ronda es Perú. Tus noches, Lima, lucen iluminadas por los suburbios. Segundo poema. El campesino espera cultivando su breve noche. Solo eso, Súper, solo eso. muchas Para gracias, cerrar, Omar, por para cerrar, un abrazo, que esté muy bien. un abrazo. Bien, Juan Chao, Andrés. chao, Chao, Omar. chao. Nos vemos. Chao, chao.